Paz de Cristo, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintonizan en las diferentes plataformas en las redes sociales. Nosotros somos Iglesia Vida Abundante, una iglesia cristocéntrica, alcanzando y edificando personas, familias y comunidades para el reino de Dios. Y con la ayuda de Dios lo estamos logrando. Queremos traer una palabra fresca en este día que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y antes de empezar, vamos a empezar con una oración. Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia una vez más para honrarte y glorificarte. Es tu palabra, Señor, llega al corazón que tú, Señor, tienes destinado que llegue tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y así empezaremos con nuestro tema. El tema de esta noche es el poder del servicio. Todos nosotros conocemos a personas, a presidentes, congresistas, gobernadores, pastores y maestros y gentes de negocios que sirven en el área pública. El Señor Jesucristo fue una persona poderosa también, porque Él de la nada creó el universo y lo sostiene todavía con el poder de su palabra. Mateo capítulo 20, versículo 28 nos habla acerca de el servir. Dios nos ha llamado a servir, nos ha llamado a servir en Él. Gentes sirven en diferentes posiciones terrenales, pero Dios nos ha llamado a nosotros a servir en el área espiritual. En el versículo 28 de Mateo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso a mí me enseña que el Maestro nos está dejando un legado de cómo servir. Cómo servir. Y vamos a tratar algunos puntos que nos van a llevar hacia donde Dios nos quiere llevar por medio de esta enseñanza. Dice en su palabra que Él vino a enseñarnos cómo servir, cómo conocer la voluntad de Dios en el servicio a Él. En el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 12 y 13 nos habla y nos dice, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamas maestro y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debes de lavaros los pies los unos a los otros. El Señor nos está enseñando cómo servir, cómo conocer la voluntad de Dios. Aquí en este versículo el Señor me está enseñando a mí que Él vino a lavarle los pies a sus discípulos. Usted sabe que en los tiempos antiguos lo que más se ensuciaba y hasta la fecha todavía también, ¿verdad? Pero hoy traemos nuestros pies cubiertos. Pero en aquellos entonces las personas usaban sandalias y tenían que caminar tramos con polvo, tierra y cosas que se encontraban en el camino. Los pies eran uno de los pies que se ensuciaban muy fácilmente. Pero el Maestro, siendo el Dios del universo, se bajó hasta lo más bajo para poder lavarle los pies a sus discípulos. Uno de ellos no quiso y dijo, no, Señor, yo no me dejo lavar los pies. Pero el Señor le dijo, bueno, si tú no te dejas lavar los pies, pues entonces no tienes parte conmigo. El poder de servir. Dios vino a servir. Por lo tanto, yo debo de aprender cómo servir, pero en el Señor. Entonces, el Señor le lava los pies. Y es algo que dijo el Señor, bueno, así como ustedes me llaman maestros, ustedes también
deben de hacerlo. Entonces, la voluntad de Dios es que aprendamos cómo servir en Dios. Hay un compromiso básico del poder de servir. Versículo 13 y 14, ahí el Señor les dijo, bueno, ustedes también, así como yo lo hice, ustedes también van a lavarle los pies. Ustedes también deben de lavarse los pies unos a otros. Entonces, yo debo de entender que en el servicio a Dios es algo muy, muy importante y muy poderoso. Dios nos llamó para servir. Dios nos llamó a servirle al Señor. Dios no me llamó a mí para estar sentado confortablemente en mi casa y tener todos los beneficios y tener todo lo que esté a mi alcance y estar muy tranquilo. Dios me llamó a servir, nos llamó a servir, nos llamó a alcanzar a las personas. Pero ¿cómo voy a servirle yo al Señor? Bueno, la Biblia nos enseña que hay un compromiso básico del poder del siervo. En el versículo 13, ya lo leímos. El Señor le dijo, bueno, ustedes también van a lavarse los pies. Eso me da a entender que yo debo de servir. En el área donde Dios me ponga, yo debo servir. Si Dios me puso a trabajar en cualquier área, en la iglesia hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho en qué ocuparnos, ¿verdad? Pero claro, en el poder de Dios, Dios nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo servirle al Señor? ¿Cómo hacer lo mejor para Él? Punto número 3 dice aquí, tenemos que servirle a Dios con humildad. ¿Qué es la humildad? Es la virtud moral, fíjese, es la virtud moral que va en contra de la soberbia, que pese que aparentemente el ser humano y que desea reconocer sus habilidades y sus cualidades y capacidades y que aprovecha para obrar y hacer el bien a los demás sin decirlo nada. Que el hombre sirva, que no ande diciendo, pues yo estoy sirviendo aquí, yo estoy ayudando aquí. La humildad es el hecho de decir, yo lo voy a hacer, pero que nadie se dé cuenta. El mismo Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo creo que usted ha servido. Yo creo que usted sirve, donde quiera que usted está, usted sirve al Señor. Y Dios en ciertas ocasiones le habla a su espíritu y le dice que hay necesidades que usted quiere que ejerza, que vaya o que ayude a ciertas personas. Y el Espíritu de Dios lo mueve. Por eso es el poder de servir. Una persona que sirve a Dios, que quiere servir a Dios, no puede estar parada. Siempre busca en qué ocuparse, porque el Espíritu de Dios lo guía a toda verdad y lo guía a toda justicia. Y es importante que nosotros nos comprometamos. Cuando usted lo hace humildemente y usted no se levanta o no se exalta y dice, pues yo hice aquí, yo hice acá, no, que calladitamente usted lo hace. Dios lo recompensa por la humildad por lo cual usted lo está haciendo. En el área que lo pongan. Si lo ponen a ministrar, si lo ponen a tomar cuidado de los niños, si lo ponen a enseñar, si lo ponen a asear la iglesia, en cualquier área que usted esté sirviendo, si usted lo hace con una humildad, con un corazón humilde, Dios lo va y la va a recompensar. Porque Dios así nos ha enseñado a ser humildes en esas áreas, ¿verdad? Tenemos que tener valor para servir al Señor. El Señor sabía, en esa escena que estamos hablando ahorita, el Señor sabía que era la última cena.
Y el Señor en esa última cena les enseñó muchas cosas. Les enseñó la humildad, les enseñó el servicio, les enseñó cómo servir, pero también les enseñó a tener valor. Porque el Señor sabía que después de ese momento, Él iba a la cruz del Calvario y iba a padecer por toda la humanidad. Y no iba a ser fácil la situación por la cual Él iba a pasar. Pero Él sabía que al apóstol, el cual se negó a que no le lavaran los pies, Él lo iba a negar. Él ya lo sabía, el Señor. También estuvo Judas, quien lo traicionó. Y en el trayecto se quedó solo el Señor. Pero el Señor sabía que en medio de todo, el estar solo, pero Él tomó el valor de ir a la cruz del Calvario, porque Él vino a servir. Él empezó su ministerio sirviendo. Él sirvió, dio de comer a los pobres, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, confortó a mujeres dolidas por la pérdida de sus seres queridos, a Marta y a María. Dios vino a servir, el Señor Jesucristo vino a servir, y hay un poder en el servicio al Señor. Por eso yo animo a todos aquellos hombres y mujeres que sirven a la obra de Dios incansablemente, que el Señor les siga dando fortaleza, que el Señor les siga dando esa fuerza y ese poder que necesitan para poder seguir alcanzando a las almas y poder seguir llegando a los corazones. Damos gracias a Dios por el equipo que Dios ha levantado en la iglesia, hombres y mujeres incansables, personas incansables en el servicio al Señor para poder alcanzar a otras personas. Y eso Dios lo mira desde el cielo y le recompensará por su labor y por su trabajo. De antemano es una bendición servir a Dios. Es un privilegio que Dios nos haya llamado a servirle. La Biblia nos enseña y nos dice en el Evangelio de San Juan que yo no lo elegí. Él me eligió a mí para servirle. Él me eligió, el privilegio de que Dios te haya alcanzado y te haya elegido en medio de tanta gente y decir, este es un instrumento que me gusta para que me sirva en mi poder y que tú puedas alcanzar a otras personas por medio de la gracia y el poder de Dios. Ese es un privilegio grande que yo no andaba buscando, usted no lo estaba buscando, pero el Señor Jesucristo sí vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y Él nos ha levantado, nos ha transformado y nos ha hecho hombres para el servicio de Dios. También debo de saber y debemos de saber que a Dios hay que servirle por amor. El Maestro da el ejemplo y nos llama a copiarlo o a seguirlo. En el versículo 35 nos enseña y nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos. No en que hablo de mi hermano o en que hago cosas que puedan lastimar a mi hermano. No, dijo el Señor, en esto va a conocer la gente que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces eso me da a entender que a Dios hay que servirle por amor. Que vamos a tener problemas, vale más que lo crea. Que vamos a tener dificultades, es verdad. Pero en medio de todo eso, el amor me debe de animar a sobrepasar cualquier obstáculo. El Señor, por amor a la humanidad, dio su vida, no mirando nuestras bajezas ni nuestras debilidades. Él por amor fue a la cruz del Calvario para darnos a nosotros una vida y una vida eterna. Doy gracias a Dios que el Señor no se rindió.
el Señor tomó fuerza, tomó valor y por amor a la humanidad, Él fue a la cruz del Calvario. Y en este momento yo quiero invitarlo a usted y lo animo a usted a que sirvamos a Dios. Donde quiera que usted esté, sirva al Señor. Sirvamos a Dios. Y Dios lo va a usar ahí donde usted está. Le va a dar de su poder, le va a dar de su gracia y usted va a brillar como la luz de la aurora. En este momento quiero hacer una oración para que usted, si en algún momento ha dejado de servir a Dios, recobre una vez ánimo, recobre fuerza y usted se anime a seguir adelante sirviéndole al Señor. No importa por cualquier circunstancia que pasó, que está pasando o que ha pasado. Dios te extiende su mano en este día y te dice que Él te ha llamado para que le sirvas. Oremos. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de traer este corto pensamiento y que podamos servirte en el poder, Señor, del servicio que hay en ti. Usa a mi hermano, usa a mi hermana, usa, Señor, a tu pueblo para servir a mucha gente necesitada que nos está esperando, Señor. Quizás para, Señor, alentarlo, para orar por ellos. Dios mío, de cualquier manera, tú nos vas a guiar a toda verdad y a toda justicia. Yo pido, Señor, a través, Padre mío, de estas cámaras, a donde llegue, Señor, que alguien pueda recobrar ánimo, que alguien pueda recobrar fuerza y que pueda decir verdaderamente, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Dios tiene planes para su vida. Dios tiene cosas grandes para usted. No se canse, no se desanime. El Señor no se desanimó cuando iba al monte de la calavera a ser crucificado. Él ya lo sabía, pero Él se mantuvo firme por amor a nosotros. Mantengámonos firmes, hermanos. Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Ese es nuestro deseo. Que el Señor les bendiga ricamente. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.